Recordemos que un colapso es cuando una parte de nuestro parapente se cierra. Cuando todo el borde frontal, el borde de ataque se cierra, se le llama colapso frontal. Y cuando se colapsa un lado del parapente, se llama un colapso asimétrico. Este colapso asimétrico puede ser un pequeño porcentaje, un 20 o 30% de nuestra ala, o un gran porcentaje, 50 o 60 o 70% de nuestra ala. Podemos practicar un pequeño colapso usando las orejas. Es muy sencillo. Lo que voy a hacer es jalar una oreja y voy a tirar mi cuerpo al lado opuesto. Como el colapso es tan pequeño, solo tirando el cuerpo al lado opuesto, el parapente inclusive va a girar al lado opuesto. Ahora, si tengo la altura suficiente, un paracaídas de reserva y un poco más de conocimiento, ya tengo, digamos, unas 10 o 20 o 50 horas de vuelo, podría probar hacer un colapso un poco más grande, jalando toda la banda de un solo lado. Voy a jalarla poco y voy a tirar el cuerpo al lado opuesto. Ahora sí requiere bastante cuerpo para mantener mi rumbo. No recomiendo probar colapsos de 50%, o sea, jalar toda la banda, si no se tiene la experiencia suficiente. Lo más recomendable es practicar esta maniobra en un curso de seguridad, en un curso de SIV. Pero si es que no podemos llevar este curso, si no tenemos las posibilidades o en nuestro país no se hacen cursos de este tipo, se puede practicar esta maniobra. Es bastante segura cuando se sabe lo que se está haciendo. Muy importante es no sobrefrenar el lado contrario. Si hago un colapso de un lado, tiro el cuerpo al lado opuesto, todo lo que puedo, con ligeramente un poco el freno al lado contrario. Si yo abuso del freno, puedo hacer que el parapente entre en pérdida. Otra maniobra que puedo practicar es acelerar mi parapente, tal vez no un 100%, tal vez un 30%, y luego practicar un colapso pequeño haciendo una oreja. Del mismo modo, un poquito de cuerpo al lado opuesto y es suficiente. Luego podría acelerar un poco más, un 100%, y volver a practicar la maniobra. Y cuerpo al lado opuesto. Esto me va a ayudar a sentir cómo el parapente podría colapsarse estando acelerado. Si en cualquiera de estas maniobras que yo hago a la hora de hacer el colapso, el parapente gira y no puedo controlar el giro, tengo que abrir inmediatamente la oreja o la banda, soltarla y mantener mi rumbo. No recomiendo hacer un frontal, o sea, jalar todas las bandas A de los dos lados, si no se está haciendo un curso correspondiente de seguridad. Una de las razones es que no hay mucho que realmente pueda aprender, solamente voy a saber la sensación, pero no hay algo que deba aprender después de un frontal, porque en la vida real, si me pasa un frontal, abre solo. En cambio, practicar colapsos asimétricos sí es útil, porque me genera tirar el cuerpo al lado opuesto y saber qué cantidad de freno necesito con ese nivel de colapso. Entonces hay algo que debo practicar, hay algo que debo aprender. Si lo que quiero es experimentar las sensaciones y perder el miedo, lo ideal es hacer un curso SIV, un curso de seguridad. En este curso el alumno va a hacer muchas maniobras de colapso, estando acelerado y sin acelerar, y colapsos mucho más agresivos.